Pastor, Dios te bendiga. Amén. Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio Finés. Y esta tarde tenemos un tema, una piedra, solo una piedra. Muchas veces pasamos por alto el significado de una piedra. Nosotros estamos en las mejores manos, en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y es donde nosotros nos vamos a sentir fortalecidos, nos vamos a sentir firmes. Tenemos la convicción y la esperanza, una esperanza viva, una esperanza que a nadie avergüenza. Y sobre todas las cosas es que Dios, óyelo bien, Dios sí está contigo. El problema es que nosotros pensamos que Él no está, y como que a veces ese pensar de nuestra carne nos hace sentirnos indignos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial y entramos a esta prédica. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, honramos tu santo nombre. Declaramos que tuya es la gloria, el poder, la alabanza. Gracias porque por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos has comprado, nos has hecho libres. Padre, renueva nuestra manera de pensar, renueva por medio de tu palabra nuestra manera de hablar, nuestra manera, Señor bendito, de vivir en este mundo. Porque sabemos, Padre Celestial, que no estamos aquí para ser lastimados, olvidados o dejados. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Una piedra. En la palabra vemos que David tomó 5 piedras del arroyo, pero solo ocupó una. Y nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que es la piedra que desecharon. Y nosotros no la hemos desechado, al contrario, nosotros la amamos. Es para nosotros, Él es hermoso. Él es lo mejor que nos ha pasado. Hay una alabanza de New White que dice, lo mejor que me ha pasado es que nos hemos enamorado de un Dios real. Un Dios que transmite vida, un Dios que restaura, un Dios que nos ha levantado, nos ha dado un lugar que nadie puede darnos en el mundo. No solo la vida eterna, sino solamente el hecho de que nosotros seamos conscientes quién habita en ti, quién habita en mí, y que podemos escuchar, sí, audiblemente su voz. También podemos hacer que Él nos lleve a diferentes lugares donde nosotros necesitamos ir o llevar un mensaje de fe y de esperanza. En Efesios capítulo 6, versículo 10, esta es la versión NTV, dice la palabra así. Una palabra final, dice Pablo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Al hablar de esta palabra final, como que Pablo se está despidiendo de ellos. No, está cerrando la carta de los Efesios. Si tú te fijas, en ese capítulo vas a hallar una serie de elementos que Dios nos ha puesto para que nosotros no nos sintamos de fallecer o nos sintamos que nos vamos a ir con las mismas corrientes del mundo. No, nosotros estamos estancados. Nosotros tenemos como un ancla, y una piedra puede detener, óyelo bien, una simple piedra puede detener muchas cosas. Una piedra te puede ayudar a ti a alcanzar algo que todavía no lo has podido alcanzar. Entonces fíjate bien, Pablo nos hace esa invitación, dice una palabra final: sean fuertes. Al hablar de esta fuerza, nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo también pasó por un momento en el cual Él tuvo que confrontar la situación. ¿Por qué se tiene que confrontar la situación? Me dirás, porque tú tienes la palabra de Dios. En mi Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 19, la palabra confirma que el poder de Él estaba en las palabras que Él transmitía. Cuando tú transmites la palabra, tú te vuelves un generador de vida. Cuando tú transmites esa palabra, tú tienes esa piedra en tus manos que sabes que la puedes ocupar para derribar, óyelo bien, la pobreza, la escasez, la enfermedad, los pleitos en la familia, cualquier cosa. Media vez tú tengas la palabra de Dios en tus labios, tú la sueltas
y sabes que va a traer el fruto maravilloso que tú estás esperando. Pero no solamente es el poder de la palabra, sino también tú la puedes acompañar con el Espíritu Santo. ¿Te recuerdas cuando él fue bautizado? Dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Igual, tú y yo somos hijos de Dios, somos hijos por la fe, por la palabra y por el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón, nosotros lo que recibimos es una porción de Dios en tu vida y en mi vida. Y esta porción es la fuerza que habita en ti. El problema es que nosotros nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, por una manera que no nos han podido explicar bien la palabra, por falta de interés en leer la palabra. Pero tú y yo tenemos un poder que puede detener cualquier cosa. Por ejemplo, doy la honra y la gloria a Dios. Me cuentan que Argentina, Buenos Aires, ya levantó su estado en el que estaban. Entonces, para honra y gloria de Dios, hemos estado orando por esos lugares. ¿Y cuál es el objetivo? Que tú te puedas movilizar, que tú puedas adquirir, que tú tengas ese deseo en tu corazón de abrir fuentes de trabajo para otros. Y no solamente eso, cuando nos hablaron acerca de Uruguay, también empezamos a orar. Y sabes que de Uruguay, para honra y gloria de Dios, Dios lo ha guardado y lo seguirá guardando. Es uno de los países que para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo vemos la mano, la protección de nuestro Dios. Lo mismo lo hemos hecho con México y con algunos estados de Estados Unidos. ¿Cuál es el propósito? Que tú te vuelvas así una persona con fe, pero con una fe que sabes que está puesta en la palabra, una palabra que produce vida, una palabra que te da a ti la seguridad que vas a salir de esa situación. Y con el Espíritu Santo, que es la fuerza que opera en ti, tú vas a darle vuelta a cualquier adversidad. ¿Cómo fue que se desbarató este huracán que venía para nuestra nación? Simple y sencillamente orando y declarando la palabra. Nosotros cuando vimos que pasó un día prácticamente lloviendo, decíamos: nosotros creemos en el poder de la palabra. Tu palabra tiene ese poder. Y cuando más arreciaba la tormenta el día viernes por la noche, nosotros alabábamos a Dios, cantábamos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fuerza no depende de lo que estemos diciendo, palabras locas como decir: va a seguir lloviendo. No, nosotros le vamos a decir a Dios: creemos en ti. Una de las armas más grandes que poseemos es nuestra alabanza. Nuestra alabanza en nuestra boca significa la gratitud, la confianza. Significa que nosotros tenemos ese ardiente deseo, que sabemos que Dios nos está escuchando, y aunque a pesar que está cayendo la lluvia, que ya lleva casi 5 horas con una lluvia cesante, y que la gente dice: esta tierra produce deslaves, esta tierra va a traer matazón. Nosotros estamos diciendo en nuestro país: Padre mío, ten misericordia del Salvador. Y Él siempre tiene la misericordia. ¿Sabes por qué? Porque nos regresamos al libro de Génesis y vemos que Abraham le dijo a nuestro padre, le dijo: destruirás la tierra, hablando acerca de Sodoma y Gomorra, si vivieran ahí 50 justos. Y él dice: por causa de los 50 justos no la voy a tocar. Y lo mismo sucede en ti y en mí, pero tenemos que conocer la palabra. Tú tienes que envolverte de la palabra. Tú tienes que saber qué palabra aplicar en el momento justo, idóneo que está levantando la adversidad. El diablo solamente va a hacer el mismo juego. Fíjate bien, la Biblia claramente nos dice, y esto lo puedes ver, que se encuentra en Primera de Pedro 5:8, dice: estén alerta. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar alerta, no tenemos que dormirnos. La palabra dice que debemos de estar velando y orando todo el tiempo. ¿Qué es eso, pastora? Recordar la palabra, que el Espíritu Santo te haga esa memoria maravillosa que dice la palabra: bajo sus alas estoy cubierta con la sangre del Cristo. Yo camino en este valle de sombra y de muerte, pero sé que Dios está conmigo.
y sé que Él es mi lámpara. Yo no camino en la oscuridad, y es el mismo Espíritu Santo que habita en ti, que te hace recordar mensajes, que puedes escuchar alguna voz, te hace recordar a ti quién es Cristo en ti, quién es ese poder que se manifiesta en tu vida, el que te levanta, el que te dice, vamos, sacúdete. Siempre va a estar porque es un metido. Durante estemos en la tierra, Él va a siempre estar haciendo su papel de ser chambroso, de ser acusador, de estar allí viendo que si nosotros estamos haciendo las cosas o no las hacemos bien. Él es el que nos pone en mal delante de nuestro Dios. Y mira, y dice que es tu hijo, pero ni siquiera sabe cómo me puede hacer la guerra. Al hablar de guerra solamente tienes que declararle la palabra, y ese caso lo vemos claramente en el libro de Mateo capítulo 4. Tú lo puedes leer allí, los primeros del versículo 1 al versículo 11 está todo el relato, cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a hablarle a Satanás. También lo puedes encontrar en Lucas capítulo 4. Recuerda que Él tiene el papel de ser tentador. El diablo siempre va a estar ocupando las mismas mañas. ¿Cuáles son las mañas esas? Primero, te ofrece algo. Sí, le voy a dar el trabajo, y los días pasan y el trabajo no llega. Le voy a dar el ascenso y el día pasa y no hay nada, y las personas sufre decepciones, la persona siente que Dios no le escuchó, y es ahí donde tú dices, yo sé que mi Padre Celestial ya me oyó. Padre, yo no camino por la vista, yo camino por la fe del Hijo de Dios. Lo que me han ofrecido a mí, Señor, no viene del hombre, sino que viene de parte tuya. Y así es como nosotros podemos cambiar el pensamiento carnal que tenemos y decirle, Padre, en tus manos encomiendo este nuevo trabajo, me va a ir bien, tú me das gracias, tú me haces, Padre Celestial, llegar a los mejores lugares, a los mejores puestos, no por mi lengua, Señor bendito, sino por el temor, porque tú vives en mí. Veamos, tú trabajas con venta, agarras tu cartera de clientes y dices, Padre, en el nombre de Jesús, invoco la presencia de mi Señor Jesucristo sobre mi trabajo, y declaro que me van a llamar y van a comprar mi producto en el nombre de Jesús. Y así es como tú atas todos los ataques de la carne. También Él quiere que uno lo adore, pero nuestra adoración está dispuesta para nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos reunimos, no nos reunimos para saludarnos, para comer, sino que nos reunimos para ser fortalecidos por medio de la palabra, por medio de su Santo Espíritu. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que una persona puede ministrar a 100, una persona puede ministrar a todo aquel que necesita una palabra. Pero si nosotros no le damos apertura a nuestro pensamiento, no nos vamos a dar cuenta que somos instrumentos útiles en las manos de Dios. Somos esa piedra que Dios ha diseñado para levantar a otros. La palabra siempre nos trae a memoria, conforme el Evangelio de Juan. Dice la palabra de Dios, y esto lo puede buscar en el capítulo 8, en el versículo del 41 al 44. Dice la palabra de Dios que Satanás siempre va a cometer el mismo patrón. Por ejemplo, él ha sido homicida desde la fundación del mundo. Él jamás va a permanecer en la verdad. Él siempre va a hacer que una persona que tiene una fe débil, pequeña, la quiera botar, y es ahí donde nosotros vamos a decir, no, yo me fortalezco en el poder de la fe de mi Señor Jesucristo, y voy a tomar la palabra de Dios, voy a oír la palabra de Dios. Y ahí es donde tú te vuelves fuerte y tú le estás diciendo al diablo, lo estás resistiendo. Santiago dice claramente, vuélvanse, humíllense. Y esto lo puedes encontrar en Santiago 4:7. Dice, humíllense delante de la presencia de Dios. El humillarme es reconocer que hay alguien superior a mí que me va a sacar adelante, que me va a llevar al lugar donde yo lo necesito.
Entonces, bien, cuando yo necesito algo, busco la ayuda de otra persona, y eso es el acuerdo. El viernes pasado por la noche estuvimos hablando acerca del acuerdo, y es algo maravilloso cuando tú te pones de acuerdo con dos personas y hay algo que no ha salido, pero de repente tú le pides a otro que te ayude, que interceda por ti delante de Dios. Mira, se abren puertas. Pero el problema es que muchas veces nos quedamos callados, y es ahí donde nosotros necesitamos una piedra, que esa piedra derribe, óyelo bien, derribe cualquier potestad, ya sea de celos, ya sea de problemas por falta de conocimiento, por alguna burla. Todas las cosas se han hecho para que nosotros las botemos por medio de la palabra. Y recuerda que Él es mentiroso. Él va a traer mentiras del mundo, de Él mismo, de la gente que está alrededor, y te va a decir, ¿sabes qué? Te va a quitar el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué te van a quitar el trabajo? Es ahí donde tú dices, no, yo honro a mi Padre Celestial y Él reprende al devorador. Y tú le dices, devorador, en el nombre de Jesús, no me vas a tocar mi trabajo, no vas a tocar mi vehículo, no vas a tocar mi casa, ni mi esposa, ni mis hijos, porque están guardados por el poder de la sangre. Ahí se levantó un hombre y una mujer de fe. Y finalmente, siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 10, y tú lo puedes ver en la palabra, Él tiene la misma figura: mata, roba y destruye. ¿Destruye a quién? Aquel que no está firme. Destruye a aquel que se siente por sí mismo que lo puede lograr solo. Pero cuando tú tienes la palabra, le haces la resistencia al diablo. ¿Y sabes qué? Él huye. Y no solamente él, se lleva a sus potestades, a sus huestes y a todas sus legiones. ¿Saben por qué? Porque dice, aquí hay uno que está despierto. Hay uno que está creyendo. ¿Saben qué? Vámonos. Porque si a este se le ocurre, le enseñan que nos manda al infierno, nos manda al infierno. Y así es como la palabra de Dios opera en ti y en mí. Solo necesitas una porción de la palabra en tu boca. Empieza a declarar, empieza a hablar, empieza a decirle, mi matrimonio en el nombre de Jesús es diferente. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando tú comienzas a declarar la palabra, te acercas al Padre. Y el Padre que ve en lo secreto, óyelo bien, el Padre que te está viendo en lo secreto es el que te va a recompensar en público. Es el Padre que está diciendo, oigan, ahí hay otro Jeremías, salgan y búsquenlo, vayan y hagan la palabra, óiganlo bien, Él está hablando, Él está declarando la palabra. ¿Te acuerdas que Elías le dijo al pueblo de Israel que ellos pagaban en dos pensamientos? Les dice, si Jehová es Dios, seguidle a Él. Y si Baal, le dice, es vuestro Dios, síganle a Él. Durante nosotros tengamos aquel pensamiento que no tiene fe, nos vamos a sentir derrotados y solos y tristes y amargados. Y muchas veces se va a desear hasta la muerte. Pero cuando tú tienes la certeza de la palabra, tus fuerzas son sobrenaturales. Tú le dices al oeste, da aquí a tus hijos. Vienes y le dices al este, da aquí pan a mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque tienes el poder de la palabra en tus manos. Toma una piedra y esta piedra va a derribar cualquier gigante, va a quitar cualquier obstáculo. ¿Sabes quién es esa piedra? La piedra es mi Señor Jesucristo. Amén. En un tiempo dio agua. Y Él sigue dando agua a todo cansado, a todo aquel que está tirado en el desierto. Le dice esta tarde, levántate porque tu tiempo ha llegado. Pastor. Este es el tiempo, amados, en que debemos de cimentarnos cada vez más en la piedra. Como lo enseñaba nuestra pastora, la piedra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Y lo explicaba en la mañana, qué fue lo que descartó
A Moisés que viera la tierra prometida fue que golpeó la piedra. A la piedra no se le golpea, a la piedra se le ama. Y muchas veces cuando reclamamos cosas que no entendemos o comprendemos, estamos golpeando la piedra. Yo quiero invitarte en esta tarde que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy, yo te necesito, obra en mi vida, obra en mi mente, en mi corazón. Si tú quieres arrepentirte, hazlo. Hazlo y dile: Señor, aquí estoy. Nunca es tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. Y este es el momento para ti y para mí. Así que quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y digas conmigo: Padre nuestro, vengo delante de ti, confesando todo pecado, toda iniquidad. Yo confieso todo pecado, toda iniquidad. Perdóname, Señor, si te he lastimado, si no he utilizado la palabra como debe de ser. Señor, si yo he ofendido a alguien, te pido perdón. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Purifícame de toda maldad. Y en el nombre de Cristo Jesús, pedimos tu gracia, tu amor y tu señorío. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Rey, Señor y Salvador. Así se ha dicho, así es hecho, para honra y gloria del Padre. Amén, amén y amén.